Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Miranda Palacio. Soy la directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Vamos a estar hoy en un taller fabuloso. Nos acompañan el doctor Fernando Abruña y Lori Schumann de Enterprise. Voy a estar compartiendo mi pantalla para hablarles un poco del super evento que tenemos planificado para el día de hoy. Déjenme aquí siempre, este proceso de transición siempre es como que un poquito abrupto, pero aquí empezamos. En el día de hoy nos encontramos con Lori Schumann de Enterprise y el doctor Fernando Abruña. El taller se llama Diseñando Viviendas Seguras, Sostenibles y Resilientes para Comunidades ante Desastres Naturales. Es realmente una actividad de lujo para la Liga poder contar con estos dos excelentes recursos que han dado tanto por el país. En el caso de la presentación del doctor Abruña, la presentación será en español. En el caso de la presentación de Lori, la presentación será en inglés. Esto se está grabando, así que luego también lo pueden ver en el caso de que sea necesario. Lori, I just gave the introduction and thank you for being here. I've explained that your presentation will be in English, but that we're very fortunate to have you here with us today, as well as Dr. Fernando Abruña. I'm going to go back to Spanish now. Gracias. En cuanto a por qué estamos haciendo esto en el día de hoy, es parte de los esfuerzos del ICAMU, el Instituto de Capacitación Municipal, y parte de lo que queremos contestar con este tema tan medular, máximo en la realidad en la que nos encontramos en el país, la crisis climática, la crisis energética, la crisis fiscal, la realidad de que estamos en la temporada de huracanes, los terremotos, etcétera. Queremos contestar varias preguntas, ¿verdad? Primero, ¿cómo puede prepararse una comunidad vulnerable ante el impacto de un desastre natural? Si se sabe que se estima que 252.748 estructuras en toda la isla se encuentran en riesgo de inundación. Hablar de si existen nuevos modelos para la construcción de hogares, ¿verdad?, efectivos y resistentes a eventos atmosféricos, así como qué factores se deben considerar para hacer de una vivienda una más segura y si existen nuevas guías para la reconstrucción de viviendas, ¿verdad?, del soporte. Como les mencioné, este es un taller de lujo. La sesión se va a centrar en el documento que preparó Enterprise con una serie de colaboradores, incluyendo al doctor Abruña, para la guía Keep Safe. Esa guía fue publicada en el 2020, es una guía que fue avalada por diferentes recursos del país, diferentes expertos, y realmente es una guía medular para lo que hace falta trabajar con el país. Así que es un taller que va a ser medular tanto para arquitectos, planificadores, alcaldes, equipos municipales, organizaciones comunitarias, y la exhortación es a que una vez acabe el taller no acabe la conversación, que podamos seguir hablando sobre lo que hace falta en el país y sobre cómo desde el colectivo podemos trabajar con la transformación de lo que necesitamos. En el caso de la Liga de Ciudades, les comparto bien rapidito que nosotros somos una organización sin fines de lucro de corte no político partidista, pero político. Y siempre hacemos la diferencia, ¿verdad? Porque una cosa es ser partidista y otra cosa es ser político. Nosotros somos un ente político de política pública. Nuestra visión es unir a los gobiernos locales en un esfuerzo no partidista para mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño, y nuestra misión es fortalecer la capacidad entre los municipios y las comunidades para poder enfrentar mejor los desafíos, ¿verdad?, ya sean sociales, estructurales, fiscales, de gobernanza. Somos una organización de membresía. La membresía en este momento es gratuita. Tenemos 30 municipios miembros. Estamos trabajando para aumentar la membresía de la organización. Estamos diseñando además una membresía para aliados y aliadas del sector comunitario. Así que aquellos municipios que estén en el taller durante el día de hoy, que no se vean marcados en el mapa, ayúdennos hablando con sus alcaldes y alcaldesas para que se unan. Nosotros tenemos 5 metas principales, pero dentro de estas quiero destacar la de la descentralización. Puerto Rico es un país altamente centralizado, así que eso es una de las cosas hacia las que estamos trabajando, así como la defensoría de los municipios ante la Junta de Control Fiscal y el Estado. El ICAMU es nuestro proyecto de capacitación, es nuestro nuevo bebé, el Instituto de Capacitación Municipal, que es el ente que está coordinando esto, y la idea es poder tener talleres en todo el continuo evolutivo, desde niñez temprana hasta adultos mayores, que son los temas que trabajan los municipios. Así que hemos dado varios talleres. Les invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Están todos los talleres grabados ahí, que nos sigan en las redes. Andrea va a estar monitoreando el chat para poder enviar esos enlaces. Y
aquellos municipios que no sean miembros, el proceso es bien sencillo, se firma un acuerdo de membresía y se hace una resolución municipal que autorice al municipio a ser parte de la organización. Dentro de los beneficios hay muchos: la capacitación, la abogacía, el desarrollo de proyectos en conjunto, etcétera. El próximo evento que tenemos, que usualmente los talleres del ICAMU son miércoles, pero este va a ser el próximo jueves 24, es un foro gratuito, va a estar espectacular, se llama ¿Quién subsidia a quién? Exponiendo los principales hallazgos de la radiografía municipal. La radiografía es una investigación que hicimos analizando los estados financieros auditados de los municipios en Puerto Rico para evidenciar cuáles han sido los impactos de las decisiones unilaterales de la Junta de Control Fiscal y del Estado en la realidad fiscal de los municipios. Hablar también un poco de qué pasaría en el país si se cumple con lo establecido en el plan fiscal, que redundaría en la eliminación, ¿verdad?, de 43 municipios porque no serían entes de gobierno viables. Así que eso es el próximo jueves, va a estar súper bueno, les invito a que se unan. Y aquí están nuestra información de nuestras redes, así que con eso terminamos, las vamos a estar enviando por el chat, terminamos la parte de la presentación de la liga. Les comparto que para propósitos de preguntas, utilicen el chat, vamos a estar monitoreando las preguntas y las vamos a estar contestando en los diferentes breaks. Así que sin más, dejo al doctor Agruña y a Lori que nos acompañen y que nos den esa presentación que estamos todos y todas deseosos y deseosas de conocer. Así que muchas gracias, and Lori, you guys can take it away. Gracias, Cristina. Let me first say hello. It is a great pleasure to be with everyone today. Thank you for joining us. My name is Lori Schumann, and I will be with you for the next half an hour to introduce you to our Keep Safe guide that we've developed in partnership with so many leaders across Puerto Rico. And I apologize, I'm going to be delivering this in Spanish today because I feel more comfortable today, in English rather. Can everyone see my screen, Cristina? Yes, we can see it, but you have to go back and change the settings so that we don't see the preview and that we only see the full slide as we did in the practice. Yeah. How's that? Did you hit it? Let's see, we're gonna do this. We're gonna get this. It'll work out. I think it will work out. I think you have to click it twice. Estos son los problemas técnicos que siempre pasan, así Lo que... siento, tratando a repararla. No hay problema. Okay. How is this? For some reason, we're seeing the preview, but if you try to hitting the display setting again, swap. There you go. There you go. Got it. Yes. Oh, Okay. bueno. Now, Okay. Away. In partnership, we succeed. So it is a great honor to be with you all today. Thank you so much, Cristina, for asking us to participate in this wonderful session. I am so happy and honored to be able to introduce everyone on this call to an initiative that took every minute of 3 years to build with so many community members across Puerto Rico. I'm so happy my colleague Erica Ruiz could be here today with us. She leads our work in Puerto Rico, and what I'd like to do is explore with you all some of the basic themes to what safe housing looks like, defined by leadership within Puerto Rico for the purpose of ensuring that housing built after an event such as Maria or earthquakes can be strong enough to survive the next event. And so I'm going to walk us through for the next half an hour or so this guidance that we've created for the purpose of preserving and protecting communities across Puerto Rico. So many of you on this call experienced the moments before, during, and after Hurricane Maria. It was a storm that had tremendous impact on Puerto Rico and resounded across
the island and across the world. Over 90,000 homes estimated by the Home Builders Association were destroyed or damaged by the 155-mile-per-hour winds that came through on September 20th. With a Category 4 status, which is an incredibly unprecedented Cat 4 landing in Puerto Rico. Heavy rains and wind came through, flattening neighborhoods and crippling the power grid, with an estimated close to 3,000 deaths because of the direct impacts of Maria, and then countless more deaths and destruction as a result of the cascading impacts that the storm had. With almost $90 billion in damage just from the direct impact of the storm. And when we talk about the impacts of a climate event, we always must consider not only the direct impacts, but the cascading impacts that incur after the winds and the flooding recedes, and what we leave and what we have in the wake of the event. We had massive devastation to the electrical grid across Puerto Rico. I don't need to tell anyone this. You know this, you experienced it, you lived it, you live it. Electricity was cut off 100% to so many communities for weeks and months, and is still not back online for so many communities. The grid has not recovered fully. 80% of Puerto Rico's crop value was wiped out by the storm, which is almost $1 billion in agricultural losses and yields. This is a devastating blow to the economy and to a system with already fragile food security. And then as communities were still very much in the swing of recovery, we had on to December 28th, 2019, additional impacts to communities such as Guanilla and Granica, with the swarm of earthquakes that struck magnitude 5 or greater. The largest earthquake of its kind that struck was a magnitude 6.4, which is absolutely a tremendous strength, and the epicenter was in Ponce. This was felt across the island, and it delivered tremendous tremors and aftershocks to so many households. So many buildings are still damaged to this day. And I checked before our meeting today, in the last 24 hours alone, there have been 16 earthquakes in Puerto Rico. In the last 7 days, there have been 72. And in the last year, 365 days, there have been 4,500 earthquakes in Puerto Rico. The risks are still with us. This is why it is so critical we come together to figure out how to protect our housing. I live in New York City, and my community consists of many members from Puerto Rico that have left and are living in the diaspora. This is very close to my heart. Many of my closest friends are from Puerto Rico and are actively dealing with the risks that are faced by communities on the ground. So we know that climate change risks and impacts are coming forward and leading to a loss of existing affordable housing. There's not enough affordable housing as it stands. And now we have the loss and damage of existing affordable housing, which puts many communities at risk. We also have the displacement of households. After Maria, we had thousands of households that left Puerto Rico to come to New York City because housing was destroyed or damaged. So displacement of households means displacement out of communities and sometimes off island. Impact to workforce and economy. I mentioned 80% of Puerto Rico's agricultural crops were damaged, destroyed after Maria, as well as the tourism industry and so many local industries. So these impacts from climate risks impact so much more than just households. Loss of utilities like water and energy leads to cascading impacts for health and economy throughout. And then we have loss of institutions like schools and hospitals that lose strength and lose resources and are impacted by climate hazards.
And unfortunately, this is the new normal. What we're going to hear about today from Dr. Obruña is a way to build housing that's adaptive to conditions that we're facing. We need to build our housing differently so that we can adapt to a future of great risk. So the question we asked ourselves after Maria is, how can we at Enterprise come together to provide support to households that are struggling to rebuild? And we knew that the rebuilding moment is the critical moment, because that's the moment you want to build it the right way. You want to build systems in your house so that when there's a future storm or future risk, your household can withstand that storm and event. So we came together with the University of Puerto Rico's Architecture and Planning School, the Builders Association, with our partner, Ricardo Alvarez Diaz, who may be in the audience today, and over 150 leaders from across Puerto Rico, including Fernando Obruña, who you will hear from shortly. We gathered at the Banco Popular in downtown San Juan, and over a full day came together to figure out what do we need to do to create a guide for housing sustainability and housing safety. We started out thinking this was going to be a brochure, a 10-page brochure on tips for housing resilience. What it became was a 400-page book in Spanish and English on the top things we need to do to save our housing and preserve it from risks that Maria presented to us. We had a lot of students involved, a lot of young people, a lot of folks from the university that gave us an incredible amount of know-how and strength to render our ideas into guidance for us all to think about as we rebuild. We knew that there was a lot of funding coming into Puerto Rico from HUD. We knew that we wanted to make sure that that funding was spent on safe housing. So this is one of the things that informed this book. And I met with Fernando many, many times over that period to try to learn from him and his insights, doing this work in Puerto Rico for years and years and decades. And we've been trying to pull this together into a way that would be accessible for the average homeowner, as well as the architect or designer. We believe that homeowners need to know about their buildings and the things and elements that should go into a safe building. Many homeowners don't have the money to hire professionals, so it's important we have this information for everyone. And the book is split into 7 chapters, and I'm going to briefly go through some of those top lessons in the next 20 minutes. We start with introduction. So this goes through the sequence of a housing construction or a housing retrofit, where you start with how do you assess your risk to climate? Then you move into what kind of site do you work with? Then you move into the bones of the building protection. Then you move into how do you create your windows and orient your building so that it takes advantage of your natural conditions. Then we move into energy generation and all of the systems that go into creating energy on your building. Solar and solar thermal, and how do you conserve energy? How do you back up your building? Then we move into water management, where we explore items such as how do you capture and treat water for potable use on site? How do you manage and develop a resilient septic system for wastewater? Then we move into household preparedness. Then we move to community engagement strategies. And then finally, how do you put it together and build a code? So when we started with the guidance, everything I'm going to relate to you is something for you to work on in your municipality as you think about your housing, sustainability, and resilience. And we looked at all of the events that have occurred in Puerto Rico over the last 2 centuries. Well, 1 century actually here, but in the book you can find more information. And we looked at all of the different events that have occurred, and we've found that the last 20 years have been an incredibly volatile period for so many communities, not only because the events are growing stronger with the earth heating and the sea levels rising, but that communities are growing denser and expanding. So
the definition of risk is how does a community fare, how vulnerable is a community in the face of risk. We find that communities that have more households, more buildings are at greater risk to climate events such as earthquakes or such as floods or storms. And so we start with the idea of understanding your risk. So now we're going to move through what are your top considerations when you're looking at your buildings and your housing in your municipality. So we're going to run into the book right now. First, we ask you to consider what are your risks in your community. We split those risks into 3 sections. What are the risks associated with air and temperature? Those are winds and drought and fire. Then what are your risks associated with land, la tierra, coastal erosion, landslide, earthquakes? What are your then risks associated with water, heavy rainfall or storm surge? And some communities, such as Guanica, have all risks that are facing the community. San Juan, all risks. Ponce, all risks. So we have to look at how the community's exposed to risk, and then looking at the actual maps of the community. And I took a snapshot from FEMA's floodplain maps that just came out last year. And we look at a community such as Guanainilla that is dealing with a lot of flooding risk as well as land subsidence risk. So when thinking about where to place your housing in your community, it's important to look at what are the risks in particular zones so that you can accommodate for those risks and you can build housing that's safe. And so in some areas of Puerto Rico, the floodplain has grown. So Toa Baja, the newest maps show an increased floodplain. So that means the municipality must look at what that means for housing in those areas of the floodplain. And earthquake risk is significant in Puerto Rico. We've got 2 major plates that run across Puerto Rico, as well as the Puerto Rico Trench on the lower southwestern corner, which means there's a great deal of volatility. And as I mentioned, according to my earthquake monitor in Puerto Rico, in the last 24 hours, there have been 17 earthquakes alone. And in our book, we show live views of the earthquake tracking in Puerto Rico. And so this is important as you consider building, because if you have a great deal of earthquake risk, you're going to want to make sure that your foundations are stable and are able to deal with fluctuations in the seismic fluctuations. That is critical because we can prevent loss of housing and loss of lives by building the right way and building to this risk. And it is important to consider what kind of soil profile that your community has when you're building housing, because some soil, and we explore this in the book, this is a soil orders map of Puerto Rico, which shows all the different soil orders or types of soil in Puerto Rico. And Puerto Rico's one of the only places on earth with every single soil order. Imagine that. What an incredible thing that Puerto Rico has every soil order that's found on earth on Puerto Rico, which means there's such incredible diversity. But when we're building, we have to look at the levels of loaminess or the levels of clay, which provides good structural footing. Because when you're building housing in floodplains, you've got to deal with all of the fluctuations of soil. So this is something important to consider that your engineer would consider, and you should look at this as well. And then when you're looking at your site, thinking about what ways you can improve and increase the site's strength and manage stormwater on site. So many of you do not have central drain systems in your community, which means it's incumbent to manage the site's conditions for stormwater in a way that will not interfere with the buildings, particularly the building footings. And so we explore a lot of this in the book, the difference between a berm or a ridge. And some of these
management systems can be done quite affordably. They do not have to be a very expensive intervention. Then we move from the site to the actual building. And I just mentioned earthquake risk is significant for so many households across Puerto Rico. So when we build from the ground up, we start with the foundation. And it is our recommendation in the book that builders and municipalities should consider putting rebar into the slab foundations that's recommended. Now, I am not an engineer, I'm an urban planner. So this is a big disclaimer. We worked with engineers across Puerto Rico to determine the right type of foundation. And in a particular scenario, this is one of the foundations we recommend. Another foundation we recommend is also, there's several types of recommendations in the book, but what we try to take you through is what are the steps in which you build the foundation and then start installing your subfloor, your floors. How do you build up in a resilient way? And then the main point when you're building, and this is in our protection chapter, is to maintain a continuous load path, which means that there's a seamless connection between your roof, walls, and foundation. The critical issue to know when you're dealing with wind uplift or when you're dealing with high wind situations is if there's any gap in this building, it's going to lead to what's called uplift. So we want to make sure there's what we call a continuous load path throughout the building so that you can maintain your connections. If your roof flies off, you're in trouble, as everyone knows. So this is a critical message that I'm communicating to you today as we think about building. And this is written into the code. Then we move from the site to the structure to now natural ventilation. And Dr. Brunja gave an incredible presentation last year about this idea of passive habitability. I could do that no justice, but I will just mention that what this is a section on how do we build our housing so that it takes advantage of crosswinds, solar orientation, and the natural bounty and resources that are available in Puerto Rico. So it's worth mentioning with natural ventilation, many of you depend on mechanical cooling systems in the summertime. Many of us across the world depend on mechanical cooling systems to keep our buildings habitable. But it's important when we're building housing that we have an option to not have to depend on mechanical cooling all the time, because the energy grid may be down at some point, and you want to be able to stay inside. And so natural ventilation is a critical piece of this, as well as keeping your buildings shaded and keeping the colors light. As well as with solar orientation, we're trying to maximize the air currents, and we're trying to maximize exposure to the sun and shade. And so this is a critical piece of how we orient and design our buildings and our housing. So thinking about your communities, where is your solar orientation? What's the maximum benefit that you can bring to your sites? And all of this work is adapting lessons from the past. When there was a time, there were master builders and architects that paid attention to all of these attributes. And this is a tradition that we're trying to carry on in the book. Then we move to energy and the issues around having energy efficiency, conservation in place, because if we have a building that has a very high load or requires a lot of mechanical energy to have it be habitable, if the grid goes down, you're not going to have what you need to continue. Secondly, you'll also need a bigger generator than you may be able to afford. And then lastly, we know how expensive energy is in Puerto Rico. It's twice as expensive as the States. It is unaffordable for so many households to have large energy bills. So we're encouraging energy efficient buildings and housing as well. And in order to do that, you have to think about what are the loads you need for your essential life functions. If you have an older adult in your house that needs oxygen, that is considered a critical load. If you need essential lighting, that's a load. If you need a water pump for your water
septic system or your water catchment system, that's another critical load. But for you to consider what are the critical loads you need to withstand an emergency, and we walk you through that in the book. And this is a big topic of our interest, which is having power on site in the house so that if the electrical grid goes down, the family in the house can survive and live at home. So we have two kinds of systems we like to explore in the book. One is solar electric and one is solar thermal. Solar thermal is used around the world, and many households in Puerto Rico have solar thermal. It heats your water on site, costing you no additional money for gas. And it's a very, very efficient way of heating water. The other system is solar electric, and there's a lot of great resources that you can find today in Puerto Rico to bring solar electric onto your home. And we'll talk about that in a little bit. And then we move to water. Water systems that are critical to ensuring your house is able to be habitable before, during, and after an event. We have an entire section on how to catch water on your house that is going to be able to give you potable water on site. We explore how we set up our roof for water catchment. What are the different kinds of roof systems and materials for ideal catchment of water that then runs to a tank? How do we catch water? Where do we site the tank, whether it's on the roof or on the ground? And then we move into how do we manage the distribution of your potable water or rainwater catchment system in your building? And then ultimately, how do we treat it when it comes out of the building? So many septic tanks across Puerto Rico are old and they've been in the ground for a long time and they need to be upgraded. There's another scenario where there's no leach field. And so we explore different types of septic system catchment and ways of treating wastewater on site. Just to note as well, there's a great amount of catchment potential in Puerto Rico for households. Up to 42 inches per year in the east and 40 inches in the west. That's in near Rincon. This is a really great resource so that there's not a tremendous dependability on the grid. If it goes down, you have water on site. And in terms of capturing water, there are treatment systems and filters that you want to have on your building. So anyone thinking about water catchment for the municipality would want to read this section and make sure that you have the right systems in place for the households. So we've gone from our site, we've gone through, well, we first started with assessment of our risks. We moved on to our site. Now we've moved to our building structure. We've taken care of our energy systems. We've taken care of our water systems. We've looked at the orientation of the building. And now we're looking at what the occupants inside the building, inside the house can do to prepare. So we have a whole section on preparation, and we understand that preparation needs to start at the home because that impacts the community, which impacts the municipality. This is a diagram from Lucila Marvel, who feels strongly that resiliency must start in the house and in the community. And this is important as you're all thinking about preparedness across the municipalities, that homes are supported. And this also means evacuation plans are also made. And we provide some core elements of the family plan for families to consider and municipalities to consider while you're figuring out your planning for the community. And what kind of systems and resources are needed for households to have in place if they have to leave their home for a couple weeks, or if they stay at home for a couple weeks. So we have what's called a go bag, and we have what's called a stay bag, because not everyone will leave their home if there's a big event. So now everyone's probably asking, this sounds great, how do we pay for it? So municipalities have a very, I'm speaking to community
organizations, households, and municipalities. There are several types of funding that come in to Puerto Rico to help pay for improvements to housing construction, that help pay for energy systems, water systems, community planning. And there's a range of those programs out there. We detail these in the book, but I wanted to mention a couple of specific ones. The Department of Agriculture, USDA, has a lot of great resources for communities, including loans and grants for a variety of needs, including creation of housing. And the USDA also provides crop insurance. So this is a really important agency to look at and to see what's available. And there is a local US Department of Agriculture contact in Puerto Rico that we can share with you. It's actually in the book. There's a whole slew of funding coming in from the Department of Energy for solar and energy grid upgrades throughout Puerto Rico. So pay attention to that. They also provide funding for the weatherization program, which is a program that's available to households, to weatherize households. And this is a very important program in Puerto Rico. And if you have not engaged any weatherization program in your municipality, it's worth engaging the team at the weatherization program. And we're happy to provide that contact. The Housing Urban Development Department agency provides a large tranche of the funding that's coming into Puerto Rico now to the housing department through the Community Development Block Grant, which has an adjacent program called the Disaster Recovery Program. FEMA has a lot of funding that they've provided historically, and they continue to provide assistance. Much of their assistance right now is showing up in the building code enforcement and building code development space, which we can talk about in a second. Pay attention to the housing department. There's a lot of great resources coming out through the housing department, and there's constant updates to the programs that are coming forward to support households and municipalities. So it's a very good resource, and it's funded by HUD's CDBGDR program, and as well as the CDBGDR MIT program. So I'm going to be closing in a couple of minutes. I wanted to make sure that we talked about codes before turning to Dr. Abruña. Building codes were created for ensuring housing and buildings are safe and sound. The point of codes is safety, life safety specifically. And one of the big takeaways from our book is to ensure that municipalities are paying attention to code compliance and enforcement, because it will keep people safe. And this is not an easy thing to do, because the codes are constantly changing. The latest slate of codes came out in 2018. There will be an update soon, but these codes are critical for the sustainability of housing and communities. And the three things I wanted to make sure I communicated today was, for municipalities specifically, it's worth considering, how can you provide technical assistance to your contractors working on the ground to fix houses? How can you provide technical assistance to review the codes in place so that you can be sure contractors understand the latest code and build to it? And then municipalities also should be considering having inspectors at the ready to assist with the inspection of housing to make sure code compliance is in place and enforced. And this is because codes keep people safe. And we think that that's a big role that municipalities can play in terms of promoting safety and safe housing. All of this is in the book. All of this is available to you for free in Spanish and in English. And on the code piece, I just want to mention that the planning board has partnered with FEMA and has a very robust code compliance and code education system that's getting designed. So pay attention to that. I would be remiss by not also inviting you all to look at a compendium to the Keep Safe Guide, which is called Communities Together. This is a guide for community resiliency centers
that my colleagues on the team, led by Yanel de Angel from Resiliency, created with Mercy Corps and Habitat and a bunch of other organizations. We created this because we know that community resiliency centers are important. So this is another guide that's available to you. And this is a guide that will help you think about how can you repurpose your church, your school, your institution locally to provide support for community households. And so with that, I'm so thankful for you all to be with us today and honored to turn to my colleague, Dr. Fernando Abruña. Lori, gracias por eso. En lo que el doctor Abruña se prepara, comparto que en el chat enviamos los enlaces para poder descargar el libro que está disponible en inglés y en español, y ahora voy a estar enviando el enlace para que puedan descargar la segunda guía a la que Lori hizo referencia. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas a través del chat. Muchas gracias por eso. Buenos días a todos. Espero que puedan estar viendo la pantalla, ¿sí? Sí, la puedo. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Si me pueden decir. Sí. Ok. Bueno, pues buenos días a todos y un gran saludo y un abrazo a todas las personas que están participando, incluyendo muchos amigos que vi en la lista. Primero, dar las gracias, ¿verdad? A Lori y a Chris, porque fueron los que hicieron posible que nos pusieran en contacto con la Liga de Ciudades de Puerto Rico para poder hacer esta presentación. Entonces, vamos a entrar de lleno porque sé que el tiempo es limitado. Así que esta casa se diseñó para las víctimas del huracán María en las comunidades del G8 cercanas al Caño Martín Peña, y fue a través de un concurso que se hizo a través del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, las comunidades del G8, el Proyecto Enlace y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Así que hubo mucha participación. El concurso se organizó con la participación comunitaria, con el asesoramiento de ambas instituciones profesionales, el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros. Y luego de eso, pues, fuimos afortunados en recibir el primer premio para que lo que habíamos diseñado se pudiera llevar a la realidad. Entonces, vamos a ver si puedo cambiar la imagen. Ok. Entonces, las cosas más importantes, ¿verdad? Voy a ir sobre ellas relativamente rápido, y las imágenes que les voy a mostrar también lo haré de forma relativamente rápida también para poder entrar a discutir las lecciones que aprendimos en el proceso. Esta es una casa de 2 habitaciones expandible a 3 y con muchas medidas de resiliencia y sostenibilidad para que en otro evento parecido a María, o uno como María, pues podamos tener sobrevivencia, ¿verdad? Supervivencia dentro de esta residencia. Entonces, entre las cosas básicas que incluimos, fuimos por encima del nivel de contorno de inundación que ilustra FEMA en sus mapas, porque sabemos que la realidad es que muchos de estos mapas pues adolecen de cierta información, y es siempre bueno tener un grado adicional de resiliencia y yéndonos por encima del mínimo recomendado. Así que eso lo hicimos con relación al nivel final el nivel de piso terminado sobre la calle. Y lo otro también que la casa está preparada para tener un sistema fotovoltaico en un futuro, está toda la infraestructura lista para eso, pero para garantizar que hubiese resiliencia de salida, tuvimos la oportunidad de instalar un generador de emergencia solar que es de 2 paneles fotovoltaicos, consiste de 2 paneles fotovoltaicos en el techo y una consola en el interior que más adelante verán en la presentación. Todas las lámparas son de alta eficiencia,
Los enseres de la vivienda también son todos de alta eficiencia con la rúbrica Energy Star. Tenemos 2 cisternas, una cisterna alimentada por acueductos de 500 galones en el techo para agua potable y otra cisterna de 200 galones de cosechas para aguas de lluvia. Además de eso, el techo de la casa se hizo con un material de una médula de foam, de material de aislamiento, que reduce el paso del calor sustancialmente. Instalamos un calentador de línea, pero también está la infraestructura preparada para un calentador solar. Todos los equipos sanitarios también llevan la rúbrica WaterSense de la EPA, que son altamente eficientes, y un inodoro de composta que le añade otro grado de resiliencia a la casa en caso de que nos quedemos sin agua para operar un inodoro convencional. El uso de la ventilación natural y de la iluminación natural es evidente a través de toda la casa, lo veremos en las láminas que les voy a mostrar. Y lo otro que es importante señalar es que una de las cosas que nosotros consideramos importantes era cómo nosotros podíamos integrar la vida del interior y la vida del exterior, cómo nosotros podemos hacer podemos difuminar ese umbral que nosotros como seres humanos siempre marcamos entre lo que hace la naturaleza y lo que nosotros como seres humanos hacemos, y ese umbral que marcadamente hacemos entre lo que es interior y lo que es exterior. Viviendo en un clima tropical fresco, donde tenemos abundancia de sol, tenemos buenas brisas, pues debemos aprovecharla. Y eso en relación a eso es que gira el diseño principal de la casa. Y lo otro que también quería comentar, que desde el punto de vista de eficiencia edilicia, o sea, cuánto del espacio que se construye es realmente utilizable, pues logramos un 88% de eficiencia comparado, por ejemplo, con la eficiencia típica de un edificio que es 70, 68, 70 por ahí. Quiero también hacer mención de las personas que participaron en este equipo, pues esto no lo hizo Fernando Abruña solito, esto se requiere la coordinación de muchos profesionales, incluyendo a la arquitecta Margaret Musgrave, que es mi socia y esposa, el arquitecto Ángel Sáez, que se encargó de todo lo relacionado a los permisos, el ingeniero José Green, que se encargó de la parte estructural, el ingeniero Gerardo Cosme de la parte eléctrica y Francisco Mate de la parte mecánica y plomería. El proyecto fue gerenciado por los ingenieros Yamil Castillo, Roberto Resach y Carlos Muñiz del proyecto Enlace. Entonces, con esa introducción, aquí les voy a mostrar la planta de piso, que es muy sencilla. Básicamente, la casa per se es este volumen rectangular que ustedes están viendo, que mide 12 pies de ancho por 42 de largo. Lo que nosotros sometimos como diseño en el concurso era de 40 pies de largo, pero en conversación con los que iban a residir en estas viviendas, pues pidieron un poquito más de espacio en este espacio central, así que le añadimos 2 pies de longitud. Adosado a ese volumen simple, rectangular, pues tenemos una extensión de la fachada de tal manera que desde el frente de la casa se viera más amplia, ¿verdad? Todo el mundo quiere una casa que tenga una fachada presentable a la calle. Así que hicimos eso y entonces eso nos permitió tener un patio interior sustancial. Entramos por un jardín interior con plantas olorosas que dan una particular bienvenida, ¿verdad? Con un buen olor. Entonces, este espacio central que se abre con 4 puertas plegadizas que integran lo que es la cocina, el comedor y la sala con el espacio exterior, y finalmente una extensión de ese patio interior con un medio baño de visitas que incluye una pileta y un inodoro de composta. Pero esta puerta, no sé si se puede ver desde donde ustedes la están viendo, ¿verdad? Pero está en línea entrecortada porque es una puerta futura, para que en un futuro entonces, paralelo con esta pared, se pone otra pared aquí y queda una tercera habitación con un medio baño dentro de la misma habitación, sin afectar el que quede incólume el espacio de patio interior y el jardín interior. Entonces, este es el modelo tridimensional que nosotros diseñamos para el concurso. En él pueden ver la intención de tener un sistema fotovoltaico completo, un calentador de agua solar, la cisterna de 500 galones alimentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la cisterna
de cosecha de aguas de lluvia. Aquí pueden ver la pérgola que conecta con el espacio interior. Aquí tienen otra vista. Aquí pueden ver la extensión de la fachada para que el frente público sea más elegante y pues, no lo designen como una cajita para gente pobre, ¿verdad? Que es lo que típicamente en el gremio y en el vulgo, ¿verdad? Mucha gente a nivel de pueblo dicen, pues es una cajita para gente pobre, pero en este caso pues tratamos de darle dignidad a las personas que van a vivir en estas casas. De hecho, una de las políticas nuestras en la oficina es que lo que diseñemos, aún las casitas más pequeñas como esta, deben tener la calidad de estilo de vida suficiente, ¿verdad? Para que nosotros estemos dispuestos a vivir en ella. O sea que eso nos ayuda a evitar el discrimen que de forma natural se da, ¿verdad? De quienes tienen recursos y quienes no. Entonces, aquí ven entonces ya la estructura construida. Ven entonces también el frente de la casa, un portón que accede al jardín interior. Estas casitas, estas sillitas que ven al frente se pueden reubicar en la parte interior porque bueno, es un vecindario donde el vandalismo y hay cierto grado de violencia urbana pues existe y hay que proveer para esa seguridad también. Y aquí pueden ver la cisterna de cosecha de aguas de lluvia que se hizo de forma columnar para permitir tener una buena presión sin el uso de bombas de agua. Y funciona súper bien. En el techo no se ve, pero tenemos una cisterna de 500 galones y 2 paneles fotovoltaicos para la planta solar. Aquí pueden ver entonces la entrada propiamente al jardín. Aquí ven ya la entrada formal en eje con la pérgola que ven de fondo y más al fondo ven un rectángulo color guayaba a mano derecha que corresponde al medio baño que les mostré en la planta de piso. Aquí ven entonces la entrada con el jardincito oloroso. Más adelante pueden ver el área de la pérgola con un área de mesa exterior que puede integrar entonces el espacio interior y el exterior que veremos más adelante. Aquí ven la parte de atrás, ¿verdad? Donde está el medio baño de visitas, pero entonces aquí pueden ver en línea entrecortada el hueco que se puede hacer en un futuro. En esa parte no se colocaron varillas de acero, en todo alrededor sí, pero eso permite que en un futuro sea fácil derribar ese pedacito de pared y hacer una conexión a esto que se convertiría en la tercera habitación. Entonces, en la cocina dejamos espacio para un extractor de grasa, dejamos espacio para que la nevera en un futuro pueda ser más grande, pero en este caso seleccionamos, especificamos inclusive el tamaño y la potencia de la nevera para que pudiera operar con este generador solar, de tal manera que si por alguna razón la autoridad deja de dar servicio eléctrico, la nevera se puede conectar a ese generador y puede funcionar 24/7, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Puede conectarse también un horno de microondas en caso de que el suministro de gas, que es la estufa que tenemos aquí, no llegue como ocurrió cuando el huracán María. Pues tenemos esa flexibilidad y eso le añade resiliencia a la casa. El baño, todos los equipos son enseres WaterSense de la EPA. Este es el cuarto antes de poner los muebles de habitación y pueden notar aquí entonces la amplitud de las ventanas que casi llegan al piso para que la ventilación pase por el cuerpo del ser humano y pueda entonces disipar el calor que nosotros generamos y evaporar el sudor, que es lo que nos ayuda a refrescarnos. En la parte de arriba, pegada al plafón, tenemos entonces estos montantes en vidrio que permiten que la luz se refleje contra el plafón. Se preguntarán por qué el plafón amarillo. El plafón amarillo, esta es la parte de atrás de la casa. Aquí pueden ver las condiciones típicas de las colindancias de vecinos. Pero les estaba hablando sobre el color amarillo, ¿verdad? Y notarán que el plafón interior es amarillo, la pérgola es amarilla, las luces exteriores son amarillas porque estas luces emiten una frecuencia que mitigan la presencia de mosquitos. Y entonces, pues, en este vecindario, ¿verdad? Ustedes sabrán que el nivel freático es alto, el nivel donde se encuentra el agua bajo tierra. Y entonces, pues, la presencia de mosquitos, pues, puede ser molestosa. Así que sin necesidad de utilizar insecticidas dañinos al ambiente y al ser humano, pues, ese color amarillo nos ayuda.
Aquí pueden ver entonces la conexión, ¿verdad? Entre aquí detrás está una habitación, la sala, el comedor y más hacia nosotros la cocina. La habitación, la foto que les mostré ahorita es esta habitación y tiene una ventana que mira al jardín interior también. Aquí lo pueden ver entonces mirando desde la cocina, desde la esquina de la cocina hacia la sala comedor y hacia el patio interior. Aquí pueden ver la ventana que conecta con la habitación que les mostré anteriormente. Entonces, la tecnología que utilizamos para el techo es este tipo de panel que tiene una médula de material de aislamiento y entonces eso nos permite que el techo sea liviano. Y en la medida que un techo es liviano, la estructura va a ser más resistente a terremotos. La estructura está diseñada para resistir terremotos y resistir huracanes. Pero además de eso, pues tiene el beneficio de reducir el paso del calor a través de esa losa de techo. Así que eso le añade un grado de confort adicional, haciendo poco necesario el uso de acondicionadores de aire. Sí tenemos abanicos de plafón para refrescar la casa junto con las estrategias de ventilación natural. Aquí ven entonces un resumen de los costos que incurrimos. Quiero hacer una particular, señalar algo en particular, y es que en el sistema, por eso es que tiene estas dos estrellitas, el sistema de cimientos, debido a que el suelo ahí es bastante malo, bastante difícil de manejar, pues nos vimos forzados a hacer un sistema de cimientos muy costoso. Lo que normalmente hubiera costado $5,000 nos costó 15. Así que hay mucho dinero puesto debajo de la casa, que es algo que hay que considerar, como mencionó Lori, con relación a los tipos de suelo donde construimos. Entonces el costo total es de $95,000 y ahora les voy a dar un poquito de historia sobre cómo fueron estos costos. Justo después del huracán María y luego de concluido el concurso, preparar los documentos de construcción, buscar los permisos, etcétera, fuimos a subasta y hicimos un proceso de subasta donde hubo 13 contratistas interesados en el proyecto, de los cuales 3 finalmente sometieron sus números para hacer 3 prototipos de esta casa. Entonces, si ven a mano derecha, esto fue justo después del huracán, el costo de cada casita que ustedes acaban de ver en aquel momento eran $300,000, que salía aproximadamente en $568 por pie cuadrado, que es una cosa, bueno, se me aflojó el estómago cuando yo vi esos números. Pero era evidente, ¿verdad?, por la escasez de materiales, la necesidad imperiosa que había y las condiciones de mercado que se dan cuando hay este tipo de eventos, ¿verdad? Así que entonces hicimos unas revisiones en lo que queríamos incluir como parte del proyecto y negociamos con lo que comúnmente se conoce como un chivero, ¿verdad? Entonces, parte del costo, de este costo inicial de $300,000 por unidad, pudimos mitigarla con un contratista que no tenía los gastos de operación que puede tener un contratista con seguros de payment and performance, ¿verdad? De pago de suplidores, pago de materiales, pago de empleados y de ejecución, ¿verdad? De que se asegure que el proyecto se termina. Esto fue un reto porque el contratista, el chivero, pues tuvo dificultades. Él no tenía dinero para financiar la obra, así que mientras llegaban los pagos intermedios, así que él movía la obra según le llegaba el dinerito que se le iba desembolsando según el trabajo que iba haciendo. Pero si comparamos los costos finalmente, ¿verdad? Pues estamos hablando de $180 por pie cuadrado del área, si consideramos solamente el área techada, de 528 pies cuadrados, que incluyen el volumen principal y el bañito que vieron afuera. Pero si lo calculamos, ¿verdad? Lo nivelamos con el área de patio interior que forma parte de la casa, pues estamos hablando de $164 por pie cuadrado. El costo promedio de una vivienda en Puerto Rico, esto es información del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, para abril del 2021, eso fue hace poco, rondaba en $217,500 por unidad de 3 habitaciones.
Así que si la nivelamos para 2 habitaciones, pues estamos hablando de $188,800, que compara favorablemente, ¿verdad?, con $95,000. Claro está, hay unas consideraciones, ¿verdad? Nosotros hicimos unos espacios más reducidos, pero también incluimos unos elementos de sostenibilidad y resiliencia que normalmente no tienen estas viviendas, la unidad de vivienda típica en Puerto Rico. Entonces, aprendimos también que los costos de construcción aumentaron sustancialmente por subastas que hicimos no solo de esta casa y de otros proyectos que hemos tenido. El multiplicador que utilizamos es 1.42. Así que, como ejemplo, una casa típica en Puerto Rico previo a María estaba costando $150 por pie cuadrado. Eso no son casas con pisos de mármol, ¿verdad? Son casa típica. Y luego del huracán, pues nos dimos cuenta que aumentó un 42%, así que el costo promedio por pie cuadrado ronda los $213 por pie cuadrado. Entonces, a eso hay que añadir las preocupaciones que tenemos, ¿verdad?, con los cambios que puedan haber en el pago de empleomanía. Muy justo la necesidad, ¿verdad?, de aumentar esos jornales, pero también va a afectar, ¿verdad?, los costos y la viabilidad económica de futuros prototipos. La escasez de materiales sigue siendo un problema. La geometría de los solares que nosotros ocupamos fue bastante complicada. Estuvimos en discusión y en comunicación con los dueños para seleccionar los solares que más le conviniesen. Gladys, que es una de las beneficiarias, decidió quedarse en su vecindario porque luego del huracán la respuesta de ayuda vino de sus vecinos y de sus familiares que viven en esa comunidad. Así que seleccionamos un solar que resultó súper pequeñito, pero pudimos acomodar la casa con algunos cambios menores. Hubo un momento en que nos encontramos unos solares que parecían como una estrella, ¿verdad? La geometría como de una estrella. Digo esto porque son comunidades que crecen de forma orgánica, ¿verdad? No son necesariamente comunidades planificadas, sino que hay una apropiación de ese espacio porque nadie más lo utiliza y porque hay una necesidad imperiosa, ¿verdad? Nadie quiere vivir en un sitio que no está organizado, nadie quiere vivir en un sitio que se inunda, pero si esa es la única alternativa que tiene una persona con escasez de recursos y muy vulnerable, pues esas son las opciones que tiene disponibles. Les hablé sobre la capacidad portante del suelo, que significó un costo adicional. También hemos tenido dificultades con encontrar la infraestructura existente, ¿verdad? Todavía una de estas casas estamos haciendo los arreglos para ver cómo conectamos al sistema sanitario que existe, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tiene mapas que indiquen dónde realmente está eso, así que tuvimos que recurrir a unos equipos de radar para ubicar esas tuberías y hacer entonces el equivalente de una cirugía exploratoria en la calle hasta hallarlas. Lo otro importante, una experiencia de aprendizaje importante, es que el proceso de permisos fue una cosa realmente no solo majadera, sino también desalentadora. Hago esta expresión porque la alcaldesa de San Juan en ese momento tenía un particular interés en las comunidades del Caño Martín Peña. El Colegio de Arquitectos, la presidenta del Colegio de Arquitectos y el presidente del Colegio de Ingenieros, ambos tenían un interés enorme de que esto se moviera y movieron su gente dentro de las agencias para que esto se moviera rápido. El director de la Oficina de Permisos de San Juan fue ex estudiante mío y el arquitecto que vio los planos per se fue también ex estudiante mío y todo el mundo coincidió en que vamos a darle la mano a Bruña, vamos a empujar esto lo más rápido posible. Aún con todas esas palas, como diríamos aquí en el vulgo popular, aún con esas palas, nos tomó más de 5 meses tener la aprobación de una casa que cumplía con todos los requisitos de zonificación. No estábamos pidiendo ninguna variación. Así que eso es un problema serio que tenemos con el proceso de permiso. Eso tiene que enmendarse y arreglarse, particularmente para vivienda de este tipo, para personas que están en necesidad imperiosa. O sea, estas personas estaban viviendo en sitios alquilados por el mismo proyecto enlace en lo que las casas se terminaban.
Así que entonces también tenemos la posibilidad de que ese proceso se enmiende para que las trate como casas pequeñitas, ¿verdad? Y que un profesional autorizado pueda autorice el permiso para hacer la construcción. Lo otro que es importante también mencionar es que cuando usted tiene independencia energética e independencia hídrica, o sea que usted no depende de acueductos o no depende de la Autoridad de Energía Eléctrica para suministrar sus servicios de infraestructura, entonces también debe haber alguna consideración con relación al permiso de uso, que es lo que típicamente se pide aquí en Puerto Rico para poder ocupar la vivienda, ¿verdad? Pero si usted no necesita conectarse a acueducto y no necesita conectarse a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues debe haber alguna ruta que simplifique eso. Lo otro que aprendimos es que los contratistas cotizaron altos también porque teníamos unas cosas, unas estrategias y unas tecnologías que ellos no están acostumbrados a ver. Por ejemplo, un inodoro de composta. Yo sé, por ejemplo, cuando nos sentamos a negociar con los primeros 3, un inodoro de composta lo tenían cotizado en $5,000, ¿verdad? Nosotros pudimos conseguir uno por $1,500, que fue el que habíamos especificado originalmente, y la instalación es bien más sencilla que un inodoro convencional. El uso de material de aislamiento en los techos, la cosecha de aguas de lluvia, los sistemas fotovoltaicos, todo esto son cosas que todavía resultan nuevas, aunque parezca raro, ¿verdad? Nuevas para muchos constructores en Puerto Rico. Lo otro que aprendimos y que yo creo que es una de las lecciones principales que podemos aplicar para vivienda que ya existe, es que podemos añadir redundancia en los sistemas de agua y redundancia en los sistemas de energía para darle resiliencia a la casa. Y eso lo podemos hacer con una inversión mínima de $2,500, que supone la instalación de la cisterna columnar que les mostré a ustedes para cosecha de aguas de lluvia y la planta de emergencia solar. El costo instalado de ambas tecnologías ronda en $2,500. Y eso yo creo que es algo que se puede tal vez no solo hacer de fácil acceso, sino popularizar, ¿verdad? Que todo el mundo que tenga necesidad para sobrevivir un evento catastrófico como María lo pueda hacer con una cantidad de dinero mínima. Lo otro también que es importante es que cuando usted involucra a la comunidad y a las personas que van a vivir en estas viviendas, pues tiene que considerar que el proceso de planificación y de diseño va a tomar más tiempo y ese proceso no se puede apresurar. Hay que escuchar a las personas, hay que sentarse con ellos, oír sus preocupaciones, etc. También notamos algo que, ¿verdad?, que parecería contradictorio, es que notamos una falta de solidaridad entre algunos vecinos porque había como un cierto grado de perspicacia. ¿A qué ustedes vienen aquí? Y que nos preguntaban, ¿y qué es lo que ustedes van a hacer, verdad? Con un cierto grado de sospecha que yo no los culpo, ¿verdad? Porque eso es una sospecha que se ha cultivado por muchos años de abandono, ¿verdad? La sociedad pues abandona estas comunidades y las deja a su propia suerte. Y entonces finalmente la discusión más profunda que se debe dar cuando se hablan de estos temas, que es la relocalización o el desplazamiento de comunidades a otros sitios de mayor seguridad. Esto es una discusión que debe ser amplia, que debe considerar un montón de otros elementos más allá que los estrictamente técnicos, ¿verdad? Consideraciones sociales, consideraciones psicológicas, consideraciones de ataduras emocionales con la comunidad. Entonces, para reducir costos, nosotros también nos dimos cuenta de que tener un contratista fully bonded, o sea, que tengan todos estos seguros, es fully costoso. Y ya vieron ustedes los costos, ¿verdad?, que vimos. Así que una de las cosas que nosotros propondríamos sería un endowment, ¿cómo se traduce un endowment? Como el equivalente de una organización sin fines de lucro con un fondo que permita a los contratistas pequeños que no pueden hacer pago de estos seguros, financiarle esos seguros a los contratistas pequeños, ¿verdad? Y eso entonces pues ayudaría mucho a que contratistas de la misma comunidad puedan involucrarse en la reconstrucción de la misma comunidad. Debemos hacer exentos de estos tipos de proyectos de todos los impuestos municipales, patentes, sellos de los colegios de arquitectos e ingenieros. Lo otro que aprendimos también es que este trabajo se hizo pro bono, o sea que no se cobró por los servicios, y quiero hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Un cierto grado de
algo relativamente, ¿cómo es? Que fue de humor para mí. Cuando nosotros iniciamos la participación en el concurso, yo le escribí a todos mis consultores que llevamos utilizando por más de 30 años, que si querían participar en este concurso, y yo les envié las reglas del concurso, y todos ellos me contestaron por correo electrónico en menos de 5 minutos. Y era evidente que no habían leído las reglas del concurso y que el trabajo iba a ser pro bono. Entonces, cuando ganamos el premio, fue que ellos se enteraron que tenían que hacer su trabajo de gratis. Y lo hicieron con gusto, ¿verdad? Pero se llevaron esa sorpresa porque pensaban que íbamos a tener unas puertas abiertas para hacer muchas de estas casas y que iba a ser un buen negocio. Pero el trabajo pro bono está protegido por la ley del buen samaritano, pero la ley del buen samaritano ahora mismo lo que protege es por un tiempo de 30 o 60 días luego del evento. Y sabemos que el evento per se ocasionó un disloque en toda nuestra realidad por más de un año. O sea que esa ley del buen samaritano debe extenderse para que aplique a todo proyecto que se hace de buena fe. Los tamaños de las instalaciones, desde el punto de vista de código, deben liberalizarse un poco para que podamos hacer espacios más pequeños que permitan, ¿verdad?, vivir de una manera decente y a la altura del siglo XXI. Y eso se puede hacer, como ustedes ya vieron, de la casita que acabamos de mostrar. Lo otro que también pensamos que podría implantarse, y yo lo resumo de la siguiente manera, ¿verdad?, que los deseos deben subsidiar las necesidades. Así que en sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, yo he tenido clientes que me piden que los asesore con relación a sistemas fotovoltaicos y algunos de ellos terminan con unas instalaciones de 20 kilos, por ejemplo, cuando una instalación típica en Puerto Rico puede estar entre 4 y 8 kilos. Pues esas personas que están dispuestas a gastar porque tienen los recursos y el dinero en sistemas más caros y más grandes de los que realmente necesitan, deberían pagar un premium, ¿verdad? Deberían pagar un costo adicional, y ese costo adicional entonces adjudicarlo a los sistemas más pequeñitos de 2 kilovatios o menos para subsidiarlos. Así que eso ayudaría, entre comillas, a hacer lo mismo que hacemos con la medicina, ¿verdad? Tratamos de socializar la medicina, pues cómo nosotros podemos socializar el acceso al recurso energético. Lo otro también que creemos que se puede hacer es hacer una biblioteca de planos de construcción para dejarlos en el dominio público. Estoy seguro que si esa petición se le hace a todos los arquitectos e ingenieros de Puerto Rico, que eso se va a dar, ¿verdad? Y que podemos tener eso. Y a lo mejor podemos armar una estructura administrativa pequeñita para poder manejar esos servicios y a la misma vez hacer la contratación de un agrimensor y de un ingeniero de suelo, que siempre va a ser necesario. No importa que los planos de construcción sean de dominio público, pues cada sitio tiene su particularidad. Y entonces esos planos también podrían venderse para generar ingresos adicionales para las personas que sí tienen los recursos y que los pueden pagar. Finalmente, también se podemos considerar, nosotros hemos hecho otras casas aquí en Puerto Rico, que lo que se conocen como hipotecas de eficiencia energética, donde la eficiencia supone unos ahorros en el gasto de energía, y esos ahorros se pueden aplicar al préstamo que se hace para la casa. Entonces eso permite reducir el pago mensual porque lo que se deja de pagar como energía se aplica como un crédito. Y finalmente, pues las leyes de cabotaje que ya todos conocemos y que también afectan los costos en Puerto Rico. La lección principal, ¿verdad? Uno como arquitecto, pues más allá de hacerlo bonito, es hacerlo sostenible, y más allá de hacerlo sostenible, hacerlo bonito también. Así que una de las metas de uno, ¿verdad?, de uno como arquitecto que se preocupa no solo por todas estas cosas técnicas que yo le he hablado a ustedes, sino también por el bienestar de las personas que van a vivir en las obras que nosotros diseñamos y construimos, porque puedan tener ese beneficio de tener resiliencia, sostenibilidad y belleza en una misma unidad. Cierro la presentación con esta cita de una de las canciones de los Beatles escrita por Paul McCartney. And in the end, the love you give is equal to the love you make. Si se acuerdan de el último disco de ellos, Abbey Road. Yo creo que con eso cerramos la presentación, y si tienen alguna duda, pues podemos abrirlos a preguntas.
Doctora Bruña, wow, felicidades, muchas gracias por eso, incluyendo la parte final de la canción. Nunca me habían terminado un taller con una canción, así que eso es nuevo para aquí. Hay una serie de preguntas, hay unas preguntas muy interesantes. Muchas gracias a la audiencia que se ha quedado con nosotros en este importante taller. Primero quiero yo lanzar una pregunta a los representantes de municipios, ¿verdad? Y de algunas organizaciones sin fines de lucro. Y la pregunta es si algún municipio quisiera replicar este tipo de vivienda y de proyectos en su comunidad, ¿verdad? Es importante que existan más espacios que quieran encaminar este tipo de proyectos y que quieran hacer este tipo de iniciativas. Así que eso es una pregunta abierta que los dejo. Ustedes tienen nuestras redes, se pueden conectar con nosotros y con nosotras para poder ver cómo podemos agenciar este tipo de iniciativa. Hay varias preguntas, algunas ya se contestaron, ¿verdad? Pero nos preguntaron acerca del costo del proyecto. Eso se contestó. Elvin Luren Torres pregunta dónde fue que se construyó esta casa. Dijimos en el Caño, pero no sé si si el doctora Bruña quiere dar alguna especificidad de en qué comunidad fue. Sí, esta fue una de ellas. Se hicieron dos prototipos, ¿verdad? El mismo prototipo en dos solares diferentes. Hubo que hacer unos ajustes en la casa de Gladys. La otra, la que ustedes vieron, fue la que se construyó tal y como la vimos en el diseño ganador del concurso. Esa es de Manuel. La de Manuel está en el barrio Obrero, en la calle 10, número 667. Y la de Gladys está en el barrio Las Monjas, en un barrio bastante vulnerable desde el punto de vista climático y de inundaciones, etcétera, en la calle Popular número 25. La casita de Gladys se dedica a hacer catering, y ella en la parte de atrás, el patio que ustedes vieron de la de Manuel, en la casa de Gladys es un poquito más grande y les va a permitir entonces hacer una estructura temporera así, ¿verdad? De menor costo para ampliar sus servicios de cocina. Y Manuel es mecánico automotriz, así que en el costado donde ustedes vieron la cisterna de cosecha de aguas de lluvia, él tiene planificado ahí poder a lo mejor tener un techito de protección para que los carros que él vaya a arreglar o darle servicio lo pueda hacer en la misma casa. Que eso es otro issue que es importante, ¿verdad? Cómo la necesidad obliga a que reevaluemos la manera en que nosotros vemos los códigos de zonificación, ¿verdad? Al lado de la casa de Manuel, en el lado izquierdo, en el segundo piso, usted no lo sabe, pero usted lo oye. Allí arriba hay una ebanistería y de acuerdo a la reglamentación eso no se permite, ¿verdad? Pero si usted le quita ese sostén de vivienda, de vida a esa persona, ¿qué alternativas tiene, verdad? O sea que cuando se preparan reglamentos de zonificación, tenemos que pensar en estas necesidades, y las cosas escritas en un documento, ¿verdad? De reglamento, pues resultan a veces con unos resultados bastante más complejos que los que a primera vista podríamos pensar. Perfecto. Pues hay varias preguntas adicionales. Voy con la próxima, que es de Nicole Polet González Figueroa. Ella pregunta cómo la familia participó en el diseño de la casa. Bueno, pues tanto Gladys como Manuel los conocimos desde bien al principio, ¿verdad? Antes de que nos iniciáramos los trabajos de diseño. Tenemos que recordar que el diseño inicial, que fue el que se presentó para concurso, era con la idea de que funcionara como un prototipo que se pudiera repetir, ¿verdad? Así que en realidad la casa no es, entre comillas, custom made para cada persona, porque los costos de generación de documentos de construcción, permisos, etcétera, pues se convierte en una cosa excesivamente costosa. Lo que sí hicimos fue hacer ajustes, ¿verdad? Y se les explicó todo desde el principio. Uno de los cambios que resultó fue la extensión de 2 pies en la longitud del volumen principal. Lo otro que también discutimos fue el uso de inodoros de composta, ¿verdad? Teníamos que explicarle que estos son inodoros que no son un inodoro tradicional. Nosotros hemos tenido dificultades con algunas personas, ¿verdad? Que nos dicen, pues, si yo les explico a ustedes que un inodoro de composta, como los que se instalan aquí, el excremento se queda ahí, no se va con el agua cuando usted baja la cadena, como decimos en un inodoro convencional. Se queda ahí y se descompone y se convierte en composta para uso de vegetación. Así que algunas personas no pueden bregar con ese asunto desde una perspectiva cultural. De hecho, yo he tenido clientes que me dicen,
oye, Abruña, pero eso, tú no dirías que eso es como una letrina glorificada. Y yo tengo que entonces hacer una explicación, ¿verdad? De los beneficios que tiene y en caso de un huracán, cómo entonces usamos un inodoro que no utiliza agua cuando luego del paso de un huracán el recurso de agua es tan importante. Entonces ellos también, hablamos también con ellos sobre los colores, ¿verdad? Gladys, por ejemplo, tenía preocupación con el amarillo porque ella decía que era uno de los colores que menos le gustaba. Y pues le explicamos, ¿verdad?, los beneficios que tiene ese plafón amarillo y las luces exteriores amarillas con relación a la presencia de mosquitos. También lo entendió y compró la idea. De hecho, Gladys fue la primera que dijo, ay, yo quiero bregar con el inodoro de composta. Lo dijo inclusive con entusiasmo. Bueno, yo estoy remodelando mi casa y acabo de pintar los techos. Creo que voy a cambiar el color del techo luego de este taller. Bueno, hay varias, nos quedan como 7 preguntas adicionales. Lori nos pregunta que cuán rápido se puede construir esta casa. ¿Cuánto tardaría en construir? Bueno, el tiempo que nosotros estimamos y los gerentes de proyecto estimaron era entre 3 a 4 meses. Mi estimado era de 6 y la realidad es que tomó más de un año, pero fue porque el contratista pues nos falló en múltiples ocasiones y como no le exigimos seguros de ejecución, pues no tenía los recursos para hacerlo. Había veces que se detenía por 2 semanas y después aparecía nuevamente. O sea que por eso es que nuestra propuesta, ¿verdad?, de hacer un endowment para financiar los seguros de pago y de ejecución. Perfecto. Nos pregunta Yamil a Victorio Sánchez, la casa entonces con ese panel para el techo, ¿no podría tener un segundo piso? Sí, se puede tener un segundo piso. La estructura no está diseñada para ello, ¿verdad? El crecimiento de una tercera habitación, como ustedes vieron, es en el primer piso, pero se podría diseñar para que tuviera en el segundo piso, en el techo, un segundo piso. Lo único que se haría sería reubicar los paneles fotovoltaicos y la cisterna a ese piso superior, pero se puede hacer. Okay. Saludos a Yamil, que fue mi ex estudiante y una de las estudiantes estrella cuando yo estaba allá en la Escuela de Arquitectura. Qué bueno. Nimia Ramos Bouchamp nos pregunta, por curiosidad, la casa cumple con muchos requisitos de ecorresiliente. ¿Cumple con otros métodos de vivienda saludable como Vastu o Feng Shui? Nosotros no utilizamos los conceptos de Feng Shui propiamente, aunque muchos de ellos son de aplicación común en el diseño arquitectónico, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva, pues hicimos lo que la buena práctica de arquitectura y sostenibilidad requiere, pero específicamente el Feng Shui no lo utilizamos. Perfecto. María Cruz pregunta si la conferencia va a estar disponible para volver a verla. La contestación es que sí. La pueden buscar en nuestro canal de YouTube bajo la Liga de Ciudades de Puerto Rico, en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales. Rafael Carrasquillo pregunta, ¿puede el arquitecto compartir más información de los equipos del cual habló en la presentación de la casa? Ejemplo, generador solar, cisterna vertical, R20 Roof System, etcétera. ¿Quién suple eso? Esto nos ayuda a proveer ayuda más inmediata. Sí, Rafael, con mucho gusto le hacemos llegar la información. Mi correo electrónico para los que quieran copia de la presentación e información adicional de los equipos en específico es abrumus, abru como de Abruña y M-U-S, no del partido, sino de mi esposa que es de apellido Musgrave. abrumus@gmail.com o pueden visitar nuestra página de internet abrunaandmusgrave.com. Y para propósito de todos y todas, nosotras vamos a enviar la copia de la presentación también a todas las personas que se registraron y el enlace para poder ver la grabación, así como cualquier otro material, los enlaces de los libros de KeepSafe y de las guías que compartió Lori, así como cualquier otro material que nuestros panelistas quieran compartir. Nos quedan varias preguntas, hay una que yo creo que ya se contestó, pero la voy a leer como quiera. Paola Soldevilla nos pregunta qué es el inodoro de composta. Un inodoro de composta lo que hace es que convierte el excremento humano en abono, básicamente, ¿verdad? Nosotros hemos experimentado con esa tecnología por más de 20 años. Lo utilizamos en un proyecto seminal nuestro que se conoce como la Casa Ausente y fue donde pasamos 45 días consecutivos luego del paso del huracán María y fue lo que realmente nos inspiró, ¿verdad? El poder estar en esa casa con todas las tecnologías de resiliencia y sostenibilidad nos permitió pasar esos 45 días sin mayor disrupción en nuestro estilo de vida, ¿verdad? De hecho,
nos dio lo que en inglés se llama survivor's guilt, un sentido de culpabilidad porque veíamos el resto del país pasándola difícil y nosotros teníamos todos los beneficios, ¿verdad? De energía y agua, precisamente porque teníamos estos elementos de sostenibilidad y resiliencia. Y eso nos motivó, de hecho, a diseñar otra casa cuyos planos arquitectónicos y notas de estructurales y de inodoros de composta, calentadores de agua, sistemas fotovoltaicos pueden conseguir de forma gratuita descargándolo de nuestro website. Se llama la casa Rescate. La que yo les presenté hoy es Mi Casa Resistente, que es motivo del concurso que se llevó a cabo. Perfecto. Muy bien, quedan varias preguntas adicionales. Nos pregunta C. Gonza, ¿qué porcentaje de la población puede pagar los costos de $95,000 sin ayuda federal? Muy bien, esa para mí es una pregunta de las más importantes que yo como arquitecto me tengo que hacer, ¿verdad? Para el tercer prototipo que vamos a iniciar ahora en verano, aprendimos unas lecciones donde podemos reducir costos, ¿verdad? Mi meta sería que pudiéramos tener estas casas con todas las infraestructuras que yo les comenté a ustedes, incluyendo no solo el calentador de línea, sino el calentador solar, tener el calentador de agua solar, tener la planta de emergencia solar, las dos cisternas, el sistema de acueducto y el sistema de cosecha de aguas de lluvia, y el inodoro de composta, esos elementos particulares con el diseño propio de la casa, a un costo de $85,000. Eso es lo que intentamos hacer, esa sería nuestra meta, y es nuestra meta porque pensamos que en la medida que un residente en necesidad y vulnerable, como en estas comunidades, dependa de la buena fe de otras personas que donen o que regalen o que subsidien, etcétera, pues se hace más difícil. En la medida que las personas mismas puedan bregar con el pago de su propia vivienda de forma independiente y no dependiendo, ¿verdad? Y valga la redundancia, que no dependan de terceros para poder tener una buena calidad de vida, pues en esa dirección es que vamos encaminados y nuestra meta es poderlo hacer por un costo de 85. Perfecto. Alejandro Castro pregunta, ¿cuántos pies fue elevada sobre el nivel de inundación base? Alejandro, saludos, otro ex estudiante estrella también allá en la Escuela de Arquitectura y que está haciendo un trabajo extraordinario ahora en este proceso de rescate del país. Alejandro, nosotros lo hicimos cerca de, creo si recuerdo bien, 30 pulgadas por encima, ¿okay? 30 pulgadas por encima de la cota de inundación de FEMA. Y eso se logra en varios pasos, casi no se nota en lo que ustedes vieron, porque hacemos pues un escalón desde la calle hacia el encintado, otro escalón, hay una rampita que va subiendo hacia el balcón, ahí es como si fuera otro escalón, después el balcón mismo es otro escalón, cuando llegamos al patio interior y nos metemos a la casa, ahí tenemos otro escalón, y de esa manera pues conseguimos de una manera casi imperceptible el levantarnos por encima de la cota de inundación. Muy bien. Rafael Carrasquillo pregunta, ¿existe alguna protección de responsabilidad profesional para profesionales que trabajen pro bono en este tipo de proyectos? Eso fue algo de lo que yo traté de comunicar, ¿verdad? Durante este proceso, como la ayuda se dio evidentemente casi un año después, ¿verdad?, del paso del huracán, la ley del buen samaritano no nos protegía ni no nos protege. O sea que es un riesgo que nosotros como arquitectos y el equipo de consultores que trabajó con nosotros se tomó, ¿verdad? Pero todos lo hicimos de buena fe. Por eso es algo que hay que enmendar. La ley del buen samaritano hay que enmendarla para que, irrespectivo de que haya un evento catastrófico o no, si hay buena fe para poder proveer de vivienda decente, sostenible y resiliente a personas que no tienen recursos, que se pueda hacer sin que uno esté sujeto, ¿verdad?, posible litigación, demandas, etcétera, que es bastante común en la industria. Bien. Elizabeth del Ponce NHS nos pregunta, nos dice, excelente presentación y la iniciativa sería espectacular poder replicarla. ¿Se tomaron en consideración los posibles cambios y aumentos en los costos de materiales de construcción? Y en adición, ¿se tomaron en consideración las posibles tarifas que se van a imponer a viviendas que instalen energía solar por parte de la compañía de servicio eléctrica? Wow, esa es una pregunta, hay como 10 preguntas ahí. Sobre la energía, ¿verdad? Yo he pensado, aquí se ha hablado mucho, ¿verdad?, de que las compañías, incluyendo Luma, ha considerado la posibilidad de imponer de tener un impuesto al sol, ¿verdad? Que es que
si usted tiene un sistema de energía fotovoltaica, de energía renovable con paneles fotovoltaicos, que a usted se le penalice con un pago adicional por hacer un gesto que debería bonificarse, no penalizarse. Lo que nosotros pensamos es que la estrategia que nosotros hablamos anteriormente, ¿verdad? De que los que instalan sistemas caros subsidien a los que pueden hacer sistemas pequeños. Yo creo que es una manera de mitigar ese daño, pero hacerlo across the board, o sea, hacerlo a todo el mundo, no me parece que es ni razonable, ni siquiera racional, ¿verdad? Porque atenta contra la política de sostenibilidad del país, que apunta a que se puedan hacer estos, debe fomentar estas estrategias. La primera, Cristina, la primera parte de la pregunta, si me la puedes repetir. Sí, si se tomaron en consideración los posibles cambios y aumentos en los costos de materiales de construcción. Sí, bueno, yo les comenté, ¿verdad? Que al inicio, la primera subasta que se hizo, subasta tradicional con todos los seguros que se requieren, seguro de subasta, etcétera, etcétera. Cada casita de esas, el precio que los licitadores cotizaron fue de $300,000. O sea, eso era un reflejo de las condiciones de mercado y del costo de los materiales. Nosotros pues tuvimos que hacer unos ajustes. Nosotros, por ejemplo, teníamos originalmente las paredes también con el mismo material que usamos en el techo, y eso entonces lo cambiamos, lo hicimos en bloque convencional. Teníamos un sistema de osmosis invertida con radiación ultravioleta para la purificación de agua, lo eliminamos también, y pensamos que con la cisterna de 500 galones de agua potable, pues podíamos mitigar la ausencia de esos equipos. No hay duda de que ahora el reto es mayor, ¿verdad? Cuando yo digo que me gustaría hacer esta casa por $85,000, haciendo unos cambios que yo creo que se pueden hacer con relativa facilidad y sin afectar la calidad del proyecto, no hay duda de que la viabilidad se va a ver afectada con estas nuevas, ¿verdad? Los costos de materiales, los costos de mano de obra que están en aumento. Pero me parece que con las estrategias que yo comenté, ¿verdad? Estas de los sistemas fotovoltaicos, lo mismo se puede hacer con las estrategias de cosechas de aguas de lluvia, las hipotecas de eficiencia energética, podemos mitigar parte de esos gastos, de esos costos. Bien, perfecto. Y hay una pregunta adicional de Elvin Luren Torres. Usted mencionó costos indirectos, ¿serían cubiertos por fondos federales designados para la mitigación, resiliencia? Por ejemplo, los fondos BRIC de FEMA. Pues la intención, y tengo que ser cándido con esto, es que no haya necesidad de recurrir a fondos ni federales, ni locales, ni de fundaciones, ni de organizaciones sin fines de lucro. La intención es poder hacer una casa que pueda ser financiada por gente de pocos recursos y en condiciones vulnerables. Esa es la intención, que pueda haber, además de la independencia o la autonomía energética e hídrica que uno aspira a tener en estas viviendas, que haya también ese sentido de autonomía fiscal, ¿verdad? Que uno mismo sea el dueño de su propio destino y que uno mismo sea el que pueda financiar la casa que desea vivir. Muy bien, excelente. Pues eso concluye las preguntas para el doctor Abruña. Hay una pregunta que le lanzamos a Lori y es cómo ellos, como Enterprise, busca apoyar proyectos educativos proyectos y educación como este. Así que esa sería la pregunta para Lori. Gracias. This is, por mí me voy a hablar en inglés, pero porque mi español es un poquito derroto, pero trataré de hablar si tú quieres en español. No, it's okay, you can do it in English, go ahead. Okay, gracias. This is the kind of, I'm just listening to Dr. Abruña, and this is the kind of building project that we need to see scaled across Puerto Rico. The cost of this project is under $100,000 compared to 3 times as much that's being bid out for housing. And building with federal dollars does require much more diligence, and it's more expensive because the wages are higher, and there's a lot of reasons why. It's just more expensive. It's more administration. The issue though, however, and Fernando, I would be curious to hear what you think about this. If you do not have funding though to build this on your own, how can this be used with federal dollars so that it can be built to scale? Bueno,
Sí, la contestación a tu pregunta, Lori, es que se puede hacer y yo no rechazo el que se puedan utilizar fondos federales para hacer la casa. Lo que sí, mi intención como arquitecto diseñador es que no tengamos que depender de ese recurso. Si lo hay, pues lo utilizamos. Pero si no lo hay, que aún en la ausencia de esos fondos podamos tener entonces vivienda decente, sostenible y resiliente para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. It's true. I was going to mention there is this funding that FEMA has put out called BRIC. It's Building Resilient and Infrastructure in Communities, BRIC. And there's a lot of funding that's coming in for this kind of work over the next couple of years. It will take community leadership to bring an application forward if that is the direction that we want to go in. I mean, we need to make sure there's housing that's safe and affordable to communities. And this is the kind of model that would be wonderful to scale. I'm curious in the audience if anyone would be interested in bringing this to your community, if there would be a pilot opportunity to bring this out and scale this up. Fernando, how long would this take to build now that you've built the first one? How quickly could you deploy this again, knowing what you know? Bueno, en contestación a tu pregunta, Lori, si conseguimos contratistas responsables y que puedan hacer el proyecto sin las dificultades económicas que confrontamos con el primero, el tiempo de construcción debe estar realmente entre 4 y 5 meses, ¿verdad? Como mucho 6 meses, pero en 4 meses esa casa debe ser posible hacerla. Y con los cambios que estamos proponiendo para el tercer prototipo, inclusive un poquito menos. O sea que es un tiempo bastante razonable, ¿verdad? Desde el punto de vista del tiempo que normalmente toman hacer las construcciones de vivienda en Puerto Rico, que con frecuencia para casas bastante más grandes y más complejas, pues toman más de un año, ¿verdad? Así que, pero yo pienso que 4 meses sería un tiempo razonable para la construcción. Perfecto. That's great. There's some interest about BRIC. Go ahead, Lori. I was going to say, so BRIC is a federal funding source that FEMA created to help communities prepare for disasters. It is a source of funding that is aimed at what's called mitigation or resiliency. It's intended to be given to communities through states that are putting together pilot projects that could be scalable across the states and other communities. So in this case, in Puerto Rico, we would want communities to come forward with ideas. And if in this case, you want to see more of this kind of housing built, you would create a proposal that you would then send to your contact at the Commonwealth level. And so we can help find out who that is for you. Christina, that there could be some follow-up. Yeah. And then Go ahead. puedes mandar un proyecto, una idea a Commonwealth and they will choose which projects to put forward to FEMA. It's a competitive program. $1 billion this year coming up. So 2021, there's $1 billion available to communities across the United States and to Puerto Rico to put into place. So the projects will be awarded competitively and they will be based on points. You get more points if you have an equity focus. So if you're building affordable housing, that has a strong equity focus. So I would encourage everyone in the municipalities that are interested in this program to start thinking about what you would do. This is pre-disaster. Lori, I'm going to put you on the spot with that. The Carlo Brown just said BRIC funding just doubled in the last few weeks, and Licenciado Maldonado from Sidra said that they're interested in BRIC. Would it be possible for us to coordinate a follow-up training just on the funding source? Sure, Okay. absolutely. We could definitely talk to FEMA about that. Yeah, For let's sure. do that. And then there's a question from Rodolfo Ariel.
I think the question is for Dr. Abruña. Dice, ¿sería posible crear esa ONG o cooperativa que pueda administrar fondos para facilitar vivienda de este tipo alrededor de la isla? Eso sería ideal, ¿verdad? Yo creo que eso se podría matrimoniar, la idea de la organización no gubernamental que tenga acceso a esa biblioteca de planos de vivienda que sean donados por los gremios e incorporar también el endowment para financiar los procesos de subastación y de ejecución de obras, para que los contratistas pequeñitos también puedan participar de esta bonanza que se avecina, ¿verdad? Desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Que no solamente sean los grandes compañías de construcción que se beneficien, sino que también los pequeños contratistas de las mismas comunidades se involucren en la misma comunidad y que el trabajo se quede en la comunidad, que el dinero se quede en la comunidad. Así que supone, ¿verdad?, un esfuerzo desde el punto de vista organizativo. Quiero añadir, ¿verdad?, que los planos de esta casa están disponibles de forma gratuita para personas indigentes. Hago ¿verdad?, énfasis en indigentes porque se nos han acercado desarrolladores con intereses comerciales para ver si les regalábamos los planos y entonces ellos hacer, lucrarse de un esfuerzo bona fide nuestro y del equipo de consultores que utilizamos. ¿Verdad? Les comparto que en mi plano personal yo presido el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, así que, Lori, hay interés en Río Piedra de que nosotros hagamos este proyecto. Doctora Bruña, quizás después con el otro sombrero lo podemos discutir, y también quizás para el taller de BRIC y para la posibilidad de hacer una corporación o una ONG, una cooperativa, ver los modelos que ya existen en Puerto Rico, ¿verdad? Como lo son los fideicomisos, el del Caño, el de Río Piedra. Hay diferentes grupos que ya están, que existen, que tienen un standing en la comunidad, que también podrían ayudar a impulsar este tipo de iniciativas. Hay mucho interés con lo de BRIC. Lori, I think we're going to have to coordinate that webinar really Sí, soon. está bueno. Sí. Eso va a estar Porque bien chévere. en julio hay presentación de las aplicaciones para de last year, like, el año que pasado, y también hay un RFP en julio que FEMA presentará a las comunidades. Super. So, julio es el mes Well, we should a do it. preparar. Lo debemos hacer pronto. Bueno, ya no quedan Sí. más preguntas, pero quiero cerrar con recordarles dos actividades que tenemos. Les había hablado de la primera, pero la semana que viene tenemos este foro, ¿Quién subsidia a quién?, exponiendo los principales hallazgos de la radiografía municipal. Dentro del contexto del que estamos hablando, es importante tener esta conversación también, porque sin municipios no se podrían hacer estos proyectos, ¿verdad? Así que hay que fortalecer la estructura del gobierno municipal. Tenemos que asegurarnos de que están sólidos, de que están estables, de que los defendemos ante los ataques del Estado y de la Junta de Control Fiscal, y les invito a que se unan a esa conversación. Lo otro es que le pedimos que separen la fecha. Yo voy a hacer una invitación especial al doctor Abruña y a Lori para este evento, quizás para repetir un taller como este en vivo, la semana del 20 al 24 de septiembre, en colaboración con la SPP. La Liga va a tener un proyecto, un simposio, le pusimos con el Comité de Trabajo de la SPP y la Liga, que se llama de la resiliencia al cambio sistémico. Puerto Rico se fortalece a 4 años del huracán María. Y es un tema importante porque por lo menos yo en mi carácter personal y profesional estoy cansada de que me hablen de resiliencia. Yo quiero empezar a hablar de cambios sistémicos y fortalecer esa conversación. Me parece que proyectos como estos que presentó el doctor Abruña y que presenta Lori son medulares para poder lograr esos cambios. Así que síganos en las redes. Ustedes tienen ya nuestras redes, Liga de Ciudades de Puerto Rico, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tenemos nuestra página, tenemos el canal de YouTube. Síganos para que puedan saber más acerca de lo que estamos haciendo. Y de nuevo, darle las gracias a Lori y al doctor Abruña por estar en este evento. Entiendo que el doctor va a estar publicando un libro la semana que viene, así que si nos da información de eso también, doctor, pues podemos darle share. Y de nuevo, a todos y a todas los que estuvieron con nosotros en este taller, muchas gracias por estar aquí. Sigan al ICAM y a la Liga. Doctor y Lori, no sé si quieren despedirse. Bueno, dar las gracias, ¿verdad? Esto para mí es una oportunidad enorme, ¿verdad? Una cosa es uno hacer este proyecto y dejarlo
estrictamente entre los beneficiados y la comunidad circundante, ¿verdad? En la medida que estas cosas se puedan discutir públicamente y el foro se amplíe, pues las posibilidades de aplicación de estas estrategias y de estas posibilidades, pues son para el bienestar del país, ¿verdad? Que esta cosa no se limite a 2 prototipos para 2 personas en el caño, sino que a través de toda la isla, todo el que esté en necesidad pueda tener beneficio, ¿verdad? De la buena fe de los equipos, de muchos arquitectos y muchos ingenieros que hay en Puerto Rico que están dispuestos a dar la mano. Perfecto. Laura, you Y want to say también, hi? gracias a Fernando, he's my inspiration and muse, porque él puede construir la idea. Hay una gran diferencia entre el teoría y el edificio actualmente. So the fortitude and courage that Fernando has had to build makes a big difference. We need to build this housing and build what we are talking about and not just leave it in the books. Our goal is to take the Keep Safe book and build homes. So creo que este es un increíble modelo para el mundo y gracias a ti, Cristina, para tu apoyar y también con la comunidad aquí hoy. Y gracias por todo. Tenemos muchas copias de libros en San Juan. Escríbeme si tú quieres un libro. Y en un año que viene, we will be presentando muchos tiempos en este tipo de información con el Keep Safe, etc. Gracias por todo y buena suerte este season. Muchas gracias y que estén bien a todos y a todas. Síganos en nuestras redes, sigan a Enterprise, sigan al Dr. Abruña y sigamos juntos y juntas trabajando para transformar a nuestro país. Gracias.